Y de Ocho Ríos, te escribo de Ocho Ríos. Y de Ocho Ríos, te escribo de Ocho Ríos. Con un cigarro en la piel te escribo, con un cigarro en la sien te digo. Y de Ocho Ríos, hoy no paso de Ocho Ríos. Se duerme el ángel en mi corazón. Este gran sueño no tiene dolor. Me quedo para no volver. Me quedo en Ocho Ríos. Te escribo de Ocho Ríos. Y de Ocho Ríos te escribo de Ocho Ríos. Con esa amarga en la piel te escribo, con esa vieja mujer te digo. Y de Ocho Ríos, ya soy parte de Ocho Ríos. Se duerme el ángel en mi corazón. Y este gran sueño no tiene dolor. Me quedo para no volver. Me quedo en Ocho Ríos. Fuerte el aplauso para Fito acá. Dios, pagué la cuota de mi libertad, pagué la cuota de mi libertad, pagué la cuota de mi libertad, pagué la cuota de mi libertad. Y en Ocho Ríos ¡larga vida, Félixo! ¡Buen año para todo el mundo! Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023.
8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, aquí en pleno centro de Río Gallego, Fagnano 123, y nos disponemos a acompañarlos en la otra gestión hasta las 9 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día, gente, buen viernes para ustedes. Nosotros aquí en este 6 de octubre, para compartir, contentos después de el triunfo de anoche. Ahí estoy mirando televisión, las imágenes, el triunfo de Boquita. Llegamos a una nueva final de la Libertadores, así que contentos por ese enorme logro. Es cierto, algunos chascarrillos de los amigos hinchas de River. ¿Quiénes? Algunos hinchas de River por ahí que compartimos algunos ¿Cuándo juegan? grupos. Bueno, la otra final. Nos vemos el 4. Ah, no, cierto. Claro, pero bueno, y acá sí, claro, eso sí. Qué bueno es mirar un partido de semifinal de Libertadores en el que no juega tu equipo. 0 estrés. Las chanzas ahí a los... Claro, está bien. Claro, ponele. Así que bueno, sí, no, porque... Ay, se hizo largo, ¿eh? No terminaba más, ¿eh? Ay, No Dios, terminaba más qué el bárbaro, segundo tiempo, por Dios. qué técnico que tenemos, ¿eh? Aparte. Oh, no, es el antifútbol. Sí. Mirá que nosotros no nos caracterizamos por el juego bonito, ¿no? Pero tampoco para ir para atrás. Tampoco ni ir para atrás. Planteo que no coincido absolutamente. Si sacás a Barco no te gusta el fútbol. No. O que esté ¿Cómo lo vas a sacar al pibe ese? roto. Y además era el único que estaba, me parece, porque estaba destacándose, ¿no? Juli, sumate. ¿Cómo El estás? que Buen día. Podíamos tener alguna esperanza, alguna expectativa. Me lo sacás a Barco, ¿por qué? Los dos mejores de la noche, buen día. Los dos mejores de la noche. Primero lo sacaron a Merentiel Merentiel, Claro. y después claro. a Barco. Exactamente. Yo entendí que era por la expulsión, pero hubiese sacado a Fabra y lo hubiese mandado a Barco de lateral izquierdo. Porque para la contra estaba muy claro y muy fresco Barco. Igual Boca lo tuvo en el final, que tuvo una Sí. jugada de 5 toques que se la terminan abriendo Sí. a Cavani, que se quedó sin piernas. Sí, lo tuvo, pero bueno, el promedio del partido, claramente, Sí, Chiquito Romero más 9. sí, tal cual. Tal cual. Romero no solamente pista o brilló en otros finales, ¿no? La salvó varias situaciones claras. Yo diría que 4 claras.
La alerta es amarillo para el día Bien. de hoy. Sucede que ya por la noche de este viernes, intensificándose por la madrugada de mañana sábado 7, el área amarilla será afectada por vientos con velocidades entre 40 y 60 kilómetros en hora, con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros. Y en el caso de la alerta naranja, las velocidades serán entre 50 y 70 y las ráfagas pueden superar los 110. Sí. Esto a partir de la noche de hoy viernes. Y también hay una alerta por nevada para el día de hoy. A ver cómo grafico la zona de Nevada. Había una alerta amarillo por Nevada. A ver cuál es la zona. No la encuentro. O es en otra zona. No, no es en la provincia de Santa Cruz. Bueno, y la alerta por viento se va a extender hasta mañana sábado también. Donde se va a identificar la intensidad del viento en toda la provincia de Santa Cruz. Bueno. ¿Está clarito? Sí. ¿Se entendió más o menos? Sí. Pasa que cuando tenés la provincia pintada de 3 colores, y tenés alertas de distinta intensidad, se complica por ahí explicarlo a través de la radio, ¿no? Es más fácil mirarlo en internet. En el mapa. Mirar el mapita, tal Claro. cual. Bueno, ahí están, avisados que empezamos el fin de semana ya con una alerta meteorológico y en esta mañana de día viernes. Ya saludamos a nuestro compañero, bueno, sí, ya le dimos participación al comandante que estaba con los dedos en cuernito, no sé por qué motivo, razón y o circunstancia. También a Juli que está con nosotros aquí, gracias a ambos. Y ahora, momento de saludar, les vamos a dar los buenos días, la bienvenida y las muchas gracias a nuestros auspiciantes. Por supuesto, gracias por acompañarnos todos los días. Andina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Andina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, tiene una vista privilegiada del lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Podés compartir un asadito en el quincho, podés compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Y recordá que hay promociones para este fin de semana porque tendremos actividad tuerca en el Calafate este fin de semana y el fin de semana que viene. Así que entra a www.titancalafatehostel.com o entra a la fanpage del Facebook del hostel y ahí vas a encontrar con mucha claridad el monto, los precios de las promociones vigentes. Y si no, llama al 2966 74 62 19. Y de Calafate nos llegó esta invitación que la compartimos con todos ustedes. Llega a El Calafate el turismo nacional. 14 y 15 de octubre. Viví la categoría más atrapante y federal del país en un lugar único. El Calafate te espera. El Calafate te espera entonces, este fin de semana, la 8ª edición del Rally de los Glaciares y el fin de semana que viene el Turismo Nacional. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegurando un ambiente laboral sano. Asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente.
IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También ten en cuenta que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos, por supuesto, emite el certificado de trabajo. Llama para solicitar estas labores al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Te podés sumar, como lo han hecho nuestros auspiciantes, aquí a la otra gestión. Nosotros te esperamos a través de las redes sociales y gracias, por supuesto, a quienes nos apoyan y hacen posible que estemos cada mañana aquí compartiendo esta horita que tiene más de 60 minutos con todos ustedes. Quien se va a estar sumando a la otra gestión, como lo hace todos los viernes, es el artista exclusivo de la otra gestión y de la radio también. Así nomás. Marcelo Zepernik va a estar hoy aquí de manera presencial. Así que así lo estamos recibiendo en un ratito nada más. En su segmento, el tema que va a estar desarrollando se titula Gobernador Gregores. Muy bien. Vamos a ver a qué hace referencia. ¿A qué se refiere? Tal cual. ¿A qué historia de Claro. todo eso? Bueno, lo vamos a esperar a Marcelo, como siempre, con sus relatos tan, pero tan interesantes. Si la figura del gobernador propio Claro. o de la localidad. Exacto. Veremos Sí, sí, por sí, qué sí, lado sí, sí. entra Marcelo. O la calle. La También historia puede de la ser. calle. Puede ser. Sí. Vamos a ver. Bueno, lo esperamos. En instantes nada más, ya lo podemos ir llamando, por favor, Brian. Vamos a estar comunicándonos con el doctor Matías Solano. Sí. Él es referente de la Asociación de la Abogacía de la Provincia de Santa Cruz y enviaron una carta abierta al Tribunal Superior de Justicia y también a la Cámara de Diputados. ¿Por qué enviaron y publicaron esta carta abierta? Porque se está redactando un proyecto, el propio Tribunal Superior de Justicia, aparentemente por pedido del Ejecutivo Provincial, para modificar el Código de Procedimiento Penal. Exactamente. Y como que se siente que quedaron excluidos. Entienden que el aporte de ellos es fundamental, aporte dado por la experiencia de los abogados que están nucleados en esta asociación. Entonces están pidiendo tanto a los diputados como al Tribunal Superior de Justicia que los inviten a participar. Bueno. Y nos está escuchando el doctor Matías Solano. Buen día, ¿cómo está? Karina Taberne, Claudio Lobos, te estamos escuchando desde aquí, desde Radio Nuevo Día. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Claudio, Karina, todo el equipo, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia también. Muy bien, aquí estamos. Gracias, doctor. Bien, explicándole a la audiencia cuál es el motivo y esta preocupación que han expresado a través de esta carta abierta dirigida al Tribunal Superior de Justicia y a la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz. Sí, nos hemos visto sorprendidos por la noticia de que está trabajando en un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia y nos parece más que importante, diría imprescindible, que los colegas que litigamos en el fuero penal local podamos participar, sobre todo estando organizados a través de asociaciones como la nuestra, de la discusión y de la redacción de este proyecto que hace a la vida de las personas que representamos nosotros en cada proceso. Doctor, ¿qué es el Código Procesal Penal? Como para
aclarar, para contarle a la gente y a nosotros que por ahí desconocemos muchas cuestiones judiciales. Sí, el Código Procesal es el que establece las reglas por las cuales se va a regir justamente el procedimiento penal, desde que se inicia con la instrucción hasta que termina con el juicio y con las instancias recursivas que establece el procedimiento. Esto es importante porque hace a las facultades que tienen las partes, digo, lo que se estaría discutiendo, y lo pongo en términos potenciales porque no sabemos en realidad muy bien de qué se trata el proyecto. Por lo que hemos leído, se busca pasar a un sistema acusatorio, lo cual cambia sustancialmente la forma de trabajar, cambia la organización del sistema completo, digo, los roles de las partes, las oficinas. Bueno, es una cuestión muy importante que es bueno aclarar que nosotros hemos reclamado hace mucho, venimos reclamando el cambio del sistema porque estamos con un sistema que se está dejando de usar, digo, en todo el mundo, y es importante que se reforme. Ahora, es igual de importante que podamos participar las partes que estamos involucradas en esto. Doctor, ¿quién o quiénes o desde qué ámbito se estaría propiciando esta reforma? Por lo que sabemos, es el Tribunal Superior de Justicia. Aparentemente también el Poder Ejecutivo Provincial está impulsando esta reforma con un grupo de académicos que estarían trabajando en esto, aparentemente con el doctor Binder a la cabeza, que ¿El doctor? es un colega muy prestigioso, Alberto Binder, Está bien. que es uno de los Alberto. procesalistas más importantes que tenemos en el país, lo cual nos parece buenísimo, digo. Pero no por eso podemos dejar afuera a los colegas que participamos en esto. Y la reforma en sí se tiene que dar a través de la legislatura provincial. Claro, los diputados terminarían votando, aceptándolo o no. Exacto, Claro. exacto. Doctor, ¿cuál es, a ver si usted me ayuda o nos ayuda a entender, cuál es la intención o el trasfondo de esta situación? Si es que lo podemos llegar a desglosar, a interpretar. Porque no podemos desconocer que esto se quiere hacer en este momento donde hay una legislatura que responde al actual gobierno. ¿Cuál es la intención también de hacerlo a último momento, cuando hubo muchos años antes para poder hacerlo y además sin darle la participación a entidades como la que usted representa? Sí, no sé si esto se quiere hacer así de manera rápida como interpreto que es la pregunta. Claro. Y con esta legislatura, digo, es una cuestión que se tiene que discutir, que se tiene que trabajar. No veo que se vaya a aprobar, digamos, un proyecto de esto en un mes o en 2 meses. Espero que no, digo. Es una cuestión que se tiene que discutir, trabajar artículo por artículo, digamos, no es menor lo que se está proponiendo. Y ¿por qué ahora? La verdad no sé, porque ahora si tiene que ver con alguna cuestión electoral, puede ser o no, la verdad que desconozco. Sí es algo que es necesario, que es urgente, que tenemos un sistema que no está dando respuesta, digo, a las necesidades que tiene la sociedad de la provincia hoy, y que ha quedado un poco desfasado respecto a la realidad. Claro. El sistema democrático que vivimos, el Código Procesal actual choca un poquito. ¿Y por qué? ¿En qué sentido, doctor? Y porque es un sistema en el que sobre todo la defensa está muy desvalida, digo. Un sistema acusatorio que se estaría discutiendo, el rol de las partes es otro, y el rol del juzgado es un poco más pasivo. Hoy por hoy la investigación está a cargo de un juez que tiene amplias facultades para actuar de oficio, y las partes tenemos facultades bastante disminuidas. Ajá. Entonces es importante que se avance en un sistema acusatorio. En otras provincias sabemos que el sistema es muy distinto, ¿no? Muy diferente. Cambia, Sí. Hay provincias que ya hace mucho que han cambiado sus códigos procesales, Sí. Que han mejorado en cuanto a la oralidad de los procesos,
que hacen a la celeridad también, que es una de las cuestiones que más se necesita hoy. Tenemos una mora en la tramitación de las causas penales impresionante. Son años y años de espera para tener una resolución en una causa penal. Claro. Interpreto yo, adivino, que esto también se busca imprimirle celeridad al proceso penal, lo cual es imprescindible, urgente. Pero estamos todos hablando a tientas, digo a ciegas, porque no sabemos bien de qué se trata, Claro. lo que se está trabajando. Por De eso hecho, es imperioso que quienes podamos- investigan en otras provincias, en otros sistemas procesales, no es el juez, es el fiscal. Aquí en Santa Cruz es el juez, ¿verdad? Corríjame. Claro, exactamente. Ujú. Se pone sobre el fiscal el rol de investigar, Ujú. y el juzgado con un rol de control. Ujú. Esto sucede en varias provincias hace tiempo, que yo, por ejemplo, Claro. Córdoba hace años Sí. que trabaja así, que la mayoría de las incidencias se resuelven de manera oral, Ujú. y esto hace que sea mucho más rápido. En una audiencia se resuelven cuestiones como la prisión preventiva o no de un imputado, Ujú. y hoy por hoy nosotros tenemos todo escrito, y entre que se resuelve y se apela, por ahí pasan largos meses hasta que se tiene certeza sobre qué va a pasar con una persona, con una causa. Claro. Claro. En este sentido se puede Son trazar, múltiples. perdón, doctor, ¿no? Un paralelismo también con, por ejemplo, cómo funciona la justicia federal. Acá que veíamos que el fiscal estaba llevando adelante una Claro, causa de claro, contrabando y demás. ¿Se puede hacer un paralelismo, digo, en este sentido? Sí, se puede hacer un paralelismo. El sistema federal está en un proceso de transición de un proceso penal a otro, Ujú. aunque hace tiempo que existe el Ministerio Público Fiscal con facultades autónomas, que es algo que no sucede en el sistema local, donde son todos empleados del mismo Tribunal Superior. Ujú. Todas las partes, incluso la defensa pública, depende del, se tienen los mismos jefes, para ponerlo en términos claros. El fiscal también, todos tienen la misma jefatura que viene del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, Claro. es un sistema muy difícil, donde sobre todo los imputados tienen muy pocos derechos, o muy pocas formas de ejercer los derechos en el sistema que tenemos hoy. Claro. ¿Y por, Eh, digo, ¿por qué no fueron sí. convocados? ¿Qué lectura están haciendo ustedes? ¿Qué interpretación hacen? ¿Hay mucha disparidad, mucha diferencia entre el código de procedimiento que quiere el Tribunal Superior / diputados y el que necesitan ustedes? ¿Por qué no se los ha convocado? Aunque sea para escucharlos, ¿no? Y a partir de ahí avanzar. Sí, yo quiero creer que esto es porque recién empieza, Ujú. y supongo que en algún momento nos iban a convocar. Ajá. Después de esta carta entiendo que hemos reforzado la idea de que nos convoquen, Está bien. porque ya te decía recién, no es algo que se pueda tratar ni trabajar en pocos días. Esto es un trabajo que tiene que llevar tiempo, Claro. en el que se tiene que escuchar a todas las partes que intervienen en el sistema, en el proceso penal. Y yo entiendo y quiero creer que todavía no nos han convocado porque recién empieza a discutirse Está la bien. cuestión. Y bueno, Bien. Nosotros vamos... eso teniendo Sí, sí. buenas intenciones, digo, Está en el bien. pensamiento. Pero está Claro. bien que lo visibilice. Creemos eso. Está perfecto. Espera Sí, la sí, buena que no se Está bien, olviden de está bien. nosotros. Está- Que no sea cosa que lo aprueben rapidito y Claro. nos dejen afuera. Digo, Claro, sería realmente grave que eso sucediera, espero que no. Ujú. Ujú. Todavía no ha ingresado, hasta donde sabemos, no ha ingresado, por lo menos no tenemos información de que ningún proyecto haya ingresado a la Cámara de Diputados. Ujú. Así que estamos a tiempo de participar, y espero que nos Que convoquen se los convoque. cuanto antes a participar. Claro, que sería lo más lógico, lo más coherente y además lo más democrático. Doctor, vamos a quedar atentos a este tema de parte suya y también vamos a indagar qué sucede ahí en la legislatura de la provincia de Santa Cruz al respecto. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dispensado en esta mañana. No, gracias a ustedes, a disposición, y sí, vamos a estar todos atentos a ver cómo sigue esta cuestión. Gracias. Gracias. El doctor Matías Solano. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Pasaba por la otra gestión. Él integra la Asociación Colegio de la Abogacía de la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Preside esta asociación y bueno,
intentaron visibilizar esta preocupación o expresan su preocupación por el avance en la reforma del Código de Procedimiento Penal de la provincia y que aún no les dieron participación a quienes litigan en el foro local. Con toda la experiencia y el conocimiento que tienen, por supuesto, deben tener su espacio, aunque sea para ser escuchados. ¿Ustedes qué opinan, doctores? ¿Qué les parece? ¿Vamos por este camino? ¿Vamos por aquel? ¿Qué aportes tienen para hacer? Por lo que dice el doctor, entienden claramente que tiene que ser actualizado Claro, bienvenido este Código Procesal Penal. Bueno, por supuesto, pero bueno, déjennos participar a nosotros de alguna manera. Claro. Está perfecto. Está perfecto Sí. que abran el paraguas, está perfecto que lo hagan público. Y uno, desde este lugar, conociendo los bueyes con los que hará, diría Claro. mi madre, también te da que pensar. Y tal cual, porque lo presuponíamos y lo confirmó el doctor, digo, este es un proyecto que baja del Ejecutivo, ¿no? Claramente. Y así lo dijo, de hecho citó al doctor que está trabajando en este sentido, por iniciativa del Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Bueno, esa cosa que la semana que viene te lo aprueben en las próximas Tratamiento sesiones express. ordinarias, claro. Claro, nada más y nada menos que la modificación del Código Procesal sin Penal. darles participación a los que están en la calle, ¿no? Que son los abogados. A los que litigan. Claro, tal cual, a ellos mismos. Bien, 8 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Lo vimos pasar para allá. Bueno, ahora ahí va a venir Marcelo Zepernik, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Mientras tanto, quería comentarles una información que lo veo en el portal de La Vanguardia, e indica que una familia necesitaría en el mes de diciembre más de 300.000 pesos para poder hacer frente a una canasta básica de alimentos. Es una información que está compartiendo este portal y que lo indicó a esto, lo aseveró el licenciado en Administración de la Unidad Académica Caleta Olivia, Sebastián Vázquez. De la UMPA, ¿verdad? Sí, quien a partir de un trabajo estadístico que llevó adelante con el análisis de la canasta básica en la Patagonia, sacó estos resultados. En este contexto, aclaró que la estimación no prevé cuestiones externas como una posible devaluación, si es que se produjera después de las elecciones del mes de octubre, tal cual ocurrió después de las elecciones Claro. del 13 de agosto, ¿no? Bien. Si se estudia la evolución de los precios al ritmo en que lo viene manteniendo, según el estudio que ha hecho y la estimación, este abogado llegaría a, en el mes de diciembre, 300.000 pesos, Claro. el valor de una canasta básica en la Patagonia. Ha hecho esa proyección. ¿no? Sí. 300.000 No te preocupes que ya la pesos, hacía. ¿no? Sí, Bueno, como quieras. sí. Así que bueno, interesante la nota como para leerla, ¿no? Ujú. En el portal de La Vanguardia, Bien. lavanguardianoticias.com.ar, está ahí después si la quieren compartir. Lo está destacando el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. Amenazó al personal de seguridad de un bar céntrico con una pistola falsa y fue detenido. Pero no estamos hablando del centro de una ciudad o de un barrio de Buenos Aires o una ciudad del conurbano. No. De un bar céntrico de acá de Río Gallegos. Sí. Está Sí. actuando la comisaría segunda de esta ciudad. El hecho ocurrió en un bar de esta ciudad. Sí, El hombre agredió a una empleada y a un empleado de seguridad local. exactamente. A pocas cuadras descartó la réplica del arma antes de ser capturado. Sí. Fue este jueves a la madrugada, donde integrantes de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos, tras recibir una alerta de sus pares de la División Comando de Patrulla,
procedieron a la demora y posterior aprehensión de un hombre de 27 años, quien momentos antes había amenazado con un arma a los empleados de seguridad de un bar situado en la calle Ameguino al 30. ¿Sabes qué? Lo más loco también de toda esta situación Que es que estaba está ya- en diagonal con la comisaría Por la segunda. segunda, ¿Mm? claro. Está en la misma cuadra, nada más Cruzando que la uno está casi calle, en una sí, esquina sí. y la otra en la esquina contraria, a la vera de enfrente. Tal cual. Bueno, esto ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la madrugada. El sujeto ingresó al local, mostró lo que parecía ser un arma de fuego. Los empleados de seguridad, una mujer de 49 años y un hombre de 27, alertaron al servicio 911. El agresor se retiró rápidamente del lugar sin efectuar disparos ni robar nada, ¿eh? Con las características obtenidas se desplegaron móviles policiales hacia el lugar y gracias a un amplio rastrillaje sobre la calle Alfonsina al 700 se pudo aprender a un hombre que reunía las características a quien se le realizó un cacheo de seguridad sin haber encontrado ningún elemento de interés. Consecuentemente, personal de la dependencia abocada realizó un barrido por el sector en búsqueda de indicios, hallando debajo de un automóvil, un Renault Sandero, un elemento con características similares a un arma de fuego. Al respecto, se realizó la inspección ocular sobre el lugar en forma conjunta con División Gabinete Criminalístico, constatando que la misma resultaría ser una réplica, Claro. procediéndose al secuestro, quedando al resguardo de esa dependencia. Se recepcionaron testimonios y se condujo para su alojamiento al causante, esto está escrito en jerga policial, ¿no? Sí, de Kobani. Quien, conforme directivas del magistrado que entiende la causa, dispuso que una vez cumplidos los plazos legales establezca domicilio a disposición de esa judicatura. Ujú. Así se dice. Así es. Así se dice. Bueno, entonces amenazó al personal de seguridad en un bar céntrico con una pistola falsa, pero fue detenido. Y sí, si no le detienen, están enfrente. Claro. Olvidate. Olvidate. Bueno, 8 de la mañana, 42 minutos. Lo recibimos al señor. Sí, exactamente. Lo recibimos a Marcelo y yo los dejo. Vos partís. Sí, Bueno. los dejo en un Bárbaro. ratito, así que te voy a escuchar y además como esto queda en nuestras redes, te voy a después a mirar con mucha atención porque como siempre me siembra la duda, pero lo voy escuchando en el Claro. auto, ¿eh? Marcelo Zepernik, buen día, ¿cómo estás? Gracias, Cari. Gracias. Dale. Buen fin de. Gracias. Buenos días, suerte, Cari. Gracias. Adiós. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Juli, acércate al micrófono. A ver, Cada vez que me siento acá, Mm. tengo una intriga. A ver. ¿Cuántos modelos de gorra tendrá el comandante? Usted siempre- unas cuantas tiene, dice, unas cuantas. Hasta ahora lo he visto, no lo he visto repetirse. No, ¿viste? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estuviste en el campo estos días? ¿Estas Sí, semanas? sí. Digamos que estás instalado ya. ¿Venís ocasionalmente al pueblo? ¿O? Ocasionalmente significa algunos testas médicos, Ajá. a medida que avanza la edad se hacen más frecuentes. Así Ujú. que, pero nada que no tenga solución. Bueno, nos alegramos mucho. ¿Cómo está la zona allá? ¿Tuvieron algo de nieve? Y pinta bien, Sí. viene buena agua en el arroyo de los perros, todavía hay nieve arriba, posiblemente hasta fin de este mes, Ajá. así que Comparativamente con estos próximos años anteriores, es mejor, mucho mejor. viene mejor. Ujú. Y fríos postreros, digamos, nunca hizo tanto frío ¿En esta época? en esta época en los Ajá. últimos años. Ujú. La Guanacada todavía no subió, o sea, ese es un índice de que está frío arriba todavía. está nevado. Ajá. Lo que quedó de la Guanacada. que es un montón. Sí, quedaron muchos igual. Sí. Digo porque producto de la hambruna este invierno, unos cuantos vemos que ha reducido, pero bueno, no es notorio, ¿no? Ah. No. No, está lleno. Está lleno igual. ¿Mm? Sí, el tema de hoy me pareció interesante a veces cuando uno habla con la gente joven. Ujú. Creo que hay lagunas importantes respecto al conocimiento de nuestra historia de Santa Cruz, especialmente de la época previa a ser provincia, es decir, el territorio. Y me pareció que podía resultar de interés recordar el paso por la gobernación
de Juan Manuel Gregores, Ujú. que es el gobernador que más tiempo duró en sus funciones en la historia tanto del territorio como de la provincia. Estuvo Ajá. 13 años al frente de la gobernación. Ujú. Hacemos un repasito rápido. En 1884, por ley se crearon 8 territorios nacionales. Formóse Chaco, Misiones y todas las provincias patagónicas, incluyendo Antártida e islas del Atlántico Sur. Ujú. ¿Qué significaba el territorio? Que los habitantes de la zona no elegían su gobernador, lo proponía el presidente de la nación, necesitaban acuerdo del Senado Nacional y duraban 3 años en sus funciones. Ujú. En el caso de Gregores, eh, creo que todo el mundo sabe que fue marino, es decir, egresado de la Escuela Naval de la Armada Argentina, y se retiró joven, a los 30 y pico de años, Ujú. y se fue a Chipoleti, se dedicó a la producción frutihortícola en una chacra que tenía. Ajá. Y en aquel tiempo había un ¿cómo se llama? El contraalmirante, la autoridad máxima, que era Sí. ministro de guerra, que lo propuso como candidato a gobernador, y Agustín P. Justo lo propuso, el Senado le dio acuerdo, así que se hizo cargo de la gobernación en 1932 y estuvo hasta 1945, 13 años al frente de la gobernación. Sobrevivió a muchos presidentes, Ajá. porque después que Agustín Justo se retiró, vino Roberto Ortiz, después fue presidente Ramón Castillo, después fue Pedro Ramírez, después fue Edelmiro Farrell, Sí, que fue un general, sí, y bueno, y después vino Perón. claro. Y él se fue en el 45, aparentemente no estaba muy, Con Perón. muy consustanciado con la Muy- nueva Muy política. congraciado con Perón, claro. Este- Pero resistió unos cuantos gobiernos, ¿eh? Él, ni bien se recibió en su profesión de marino, se empezó a especializar en radiocomunicaciones. Ujú. Es decir, es un tema que le obsesionaba, inclusive lo mandaron a Francia. Estuve intentando decirlo en francés y no lo logré, A ver, probá, pero probá, se probá. llama Escuela de Radio de Francia, es decir, se Ujú. llamaba. Y ahí vino con títulos, y lo comento porque su obsesión en el gobierno fue las comunicaciones. Ajá. Hoy en día, que pasó casi un siglo, muchos campos están absolutamente incomunicados, como en la época de Gregores. Claro. Y lo primero que hizo fue empezar a crear instalaciones de radiocomunicaciones en distintos puntos. Ni bien asumió la famosa estación de radio acá, que está en la zona de Chácaras, Ujú. es decir, fue creada durante su gestión. durante gestión. Yo hice una listita acá. Ujú. Puso sistemas de radiocomunicaciones en Gallegos, en Caleta, en Truncado, en Gobernador Mayano, en Bahía Laura, en La Manchuria, El Salado, Coile y San José, en todos los destacamentos de policía y establecimientos ganaderos. Cuando yo tenía 10 años, para mí era una gran emoción. Me mandaban a caballo 4 leguas hasta un destacamento que no existe más, ahora están solamente los ruinos, que se llamaba Gendarme Barreto, ahí en la estancia del refugio, y me mandaban con un papelito que le llamaban telegrama, Sí. y yo iba, y el radio operador de ahí mandaba ese telegrama a Gallegos, o se comunicaba con la radio Gallegos, y por ejemplo, en algún momento de una esquila que faltaban bolsones, el viejo pedía bolsones a través de ese sistema. Claro, claro.
Además, la mujer del policía hacía unas tortas fritas espectaculares, así que a mí me encantaba que me mandaban. Para mí era ¿Es en la zona del campo tuyo? Sí, ¿Ustedes sí, allá? por la ruta 9 Ajá. había que hacer generalmente en absoluta soledad, porque no había tanto tránsito. Para mí era toda una aventura, eran varias horas para allá, varias horas para acá. Pero lo importante, era un tipo muy, bueno, alma de milico dirían, capaz que no sería muy simpático su sistema de autoridad en estas épocas, pero se caía a los destacamentos a cualquier hora Ajá. a ver si estaba el equipo prendido y la obligación era que lo atendieran. Ujú. Hubo un sistema que hizo Defensa Civil, que ahora no se llama más Defensa Civil. Hasta hace unos pocos años nos asignaban un código como un radioaficionado. Entonces uno con un handy podía comunicarse. Habían puesto, el gobierno de la provincia había puesto una antena que no sé si está funcionando ahora en la estancia La Meseta. Y en Calafate había una empleada municipal, creo que alguna vez lo mencioné, muy interesante, Gladys Trevisan, Sí. que no iba a trabajar, creo que es la precursora del home office, porque tenía una antena en su casa, pero debe ser el único empleado municipal que trabajaba 24 horas, incluidos sábados y domingos, Claro. porque ella estaba permanentemente con su equipo abierto en la casa. Claro, alertando, Y comunicando. uno con el handy, yo me acuerdo una vez que Sí. llevábamos postes y piquetes al puesto, yo me encajé y con el handy la llamé a Gladys. Gladys puso un aviso en el EU23, yo sabía que mi primo, que además es mi vecino en el campo, escuchaba los avisos para el hombre campo, y le dije que estaba encajado, que viniera con el tractor. Él escuchó la radio y a las pocas horas apareció y nos sacó de ahí. Pasó a Esto auxiliarte, claro. no existe más ahora, no sé por qué razón dejó de brindarse ese servicio. Porque sigue necesitándose, porque si no tenés internet, no tenés conectividad, no tenés comunicación en medio del campo, ¿no? Sí, y volviendo a Gregores, se le caía a cualquier hora a los destacamentos a ver si las cosas funcionaban como él quería que funcionaran. En materia de aeronavegación también, cuando él asumió, las únicas pistas que había eran en Río Gallegos, Santa Cruz, San Julián y Deseado, y él consiguió que la Marina les transfiriera un avión llamado Pelican o Ajá. Pelícano, que funcionaba como avión ambulancia. Ajá. Es un servicio que, digamos, para esa época, pensemos, estamos hablando de 1932, Claro. era una cosa, un lujo. Se preocupó de hacer pistas también, y después este avión ambulancia primero lo manejó un piloto poco recordado que se llama Numan Costabel, y después el famoso Norberto Fernández, Ujú. y ya que falleció trágicamente y que es muy conocido porque lleva El aeropuerto el lleva su nombre del nombre, aeropuerto. claro. Y después consiguió un Late 25 y Norberto Fernández hacía chasque aéreo. Fíjense, en esa época, 2 veces al mes salía Norberto Fernández con ese avioncito y llevaba correspondencia y encomiendas menores, grande no por el peso Claro. del avión. Salía 2 veces y hacía el recorrido. Iba al lago argentino, que en aquel momento todos le decíamos eso, pero Claro. es el Calafate. Claro. 3 lagos, Lago Cardiel, Cañadón León, Tamelaique, Lago Posadas, Lago Buenos Aires, Las Heras, y volvía a Gallegos. Lago Buenos Aires era Perito Moreno, ¿eh? Ajá. Claro, claro. Ajá. Era el viejo Perito, el actual Perito Moreno. del Lago Buenos Aires. Exactamente. Y entre las cosas que creó fue la Escuela de Cadetes de Policía. Ujú. Empezó las investigaciones respecto al carbón de Río Turbio. Mirá vos. Contrató un equipo que tomaron las muestras, se llevaron a analizar a Buenos Aires. O sea que gracias a su gestión se impulsó la existencia de la mina El Turbio. Estamos hablando de Juan Manuel Gregores, ¿eh? Juan Manuel Gregores que fue designado gobernador del territorio, entonces territorio nacional de Santa Cruz, en 1932 hasta 1945. Fue el que durante su gestión se construyó la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía,
la central radio que mencioné ahí en la zona de Chacras, acá en Gallegos, la maternidad, la casa del niño, el correo argentino en Kirchner y San Martín. Ah, también. Es una obra, piensen lo que duran los caminos que hizo Austral Construcciones, es decir, unos años está lleno, esa obra pública. Yo siempre creo que debiéramos conocer quién era el inspector de obras, porque realmente es una obra que está impecable y ya tiene casi 80 años. Construyó los hospitales de Deseado y de Santa Cruz, el edificio de obras sanitarias, hizo chacras experimentales en Río Chico y Cañadón León. Vos hiciste mención al lago Buenos Aires. Sí. Cañadón León pasa a ser gobernador Gregores en honor justamente a Juan Manuel, ¿no? Claro. Y puso en funcionamiento el aserradero en Punta Avellaneda en Calafate, en Lago Argentino. Hoy en día a lo mejor sería criticado, digamos, el uso de la madera, de los bosques y todo, pero reactivó mucho la economía de la zona el aserradero que hoy en día se llama en su honor, o se llamaba Gobernador Gregores. Ajá. Hay una historia respecto a eso porque se incendió. Había un conocido comerciante acá en Gallego que le compraba la madera al aserradero y después la revendía acá. Y le debía un montón de guita al aserradero. Y parece que cuando se incendió, oh, qué casualidad, el topadorista para luchar contra el incendio metió la caja fuerte adentro del incendio y se quemaron todos los comprobantes de deuda y nunca pagó nada. Pero son historias de pueblo chico. Otra de las cosas que hizo es rebautizar a Paso Ibáñez y le puso comandante Luis Piedrabuena en honor a nuestro navegante. Se retiró y volvió, cosa que no hacen muchos funcionarios después de 13 años de haber sido gobernador. Volvió a su chacra y a su producción frutihortícola En Chipoleti. en 1945, como les decía, y se murió 2 años después, en 1947, a los 54 años. Y Cañadón León, en su honor, se llama Gobernador Gregores. Y tengo 2 historias personales que me acordé. Uno de mi padre, que es del 15, quiere decir que a los 20 años, era el 35, ya era Gobernador Gregores. Claro. Y se salvó de la colimba por número bajo, pero él quería hacer la colimba. Tu papá, sí. Sí, entonces fue a hablar con el gobernador Gregores. Ah, sí. Y le dijeron, no, mira, está en los talleres de la gobernación, que todavía existen ahí a pocos metros de la Casa de Gobierno. Así que fue a los talleres de la gobernación y dice, vengo a ver, no, está en la fosa ahí, está arreglando un cárter. Gregores. Estaba en la fosa. metido en la fosa con buzo arreglando no sé qué camión de la gobernación. Entonces salió y le dice, ¿qué querés, pibe? Entonces le dijo que quería hacer la colimba. Y dice, mirá, no sé si te van a llevar el apunte, pero yo voy a hacer una nota. Y aparentemente hizo la nota, después lo llamó para decir que no, que las autoridades del ejército habían dicho que si el sorteo era así, no lo aceptaba. No se le podía. En realidad, el viejo quería, en aquel momento, hacía hasta 6º grado, había que ir a laburar al campo. Claro. El viejo quería ser piloto, creo que lo conté en algún momento, había juntado plata. El viejo es Jorge Zeparnik, aclaremos. Sí. Chulengueando y plumeando avestruces, y con eso juntó plata para ser piloto, cosa que logró. Pero no pudo hacer la colimba. Y la otra anécdota, una de mis maestras, la de 5º grado, Valentina Guirado, era esposa de un comisario de apellido Tiscornia. Y como decía, es muy severo Gregores. Algunos decían que era medio facho para los conceptos de la época. Y resulta que este hombre se había enfermado, pidió una licencia médica al comisario de acá de Gallegos, y la licencia vencía el viernes, el lunes tenía que ir a trabajar. Y el sábado hubo un concurso de baile en la vieja casa, ¿cómo se llama? El Cine y Teatro Colón, que se incendió hace muchos años.
y ellos ganaron el concurso de tango, creo que era. Ajá. Y cuando Gregores lo vio en el diario, dice, no, pero este estaba de licencia, y lo castigó y lo mandó al destacamento de policía de Horquetas. Ah, sí. Y en aquel tiempo mi maestra Valentina estaba embarazada de Miguel, que fue compañero mío después de colegio, y fue a hablar con Gregores a decirle, mire, mándelo de vuelta a Gallego, yo estoy en un embarazo avanzado, necesito su No, dice, yo no puedo desautorizar una orden, y se negó. Así que a mi vieja maestra de quinto y después profesora de geografía no lo quería mucho a Gregores por esas razones quizá atendibles. Y hablando del gobernador Gregores, resulta que un grupo de alumnos y profesores participó en una feria de ciencias en Brasil. Ahora es una noticia reciente de estos días. Y obtuvieron el tercer puesto, la medalla de bronce es el tercer puesto. Sí. Por unas investigaciones que hicieron acerca de la besoar, o se llama piedra del guanaco, Sí. es una pelota que se forma en el estómago de los guanacos, Sí. que es una mezcla de pelos de guanaco, de fibras, de sustancias extrañas, y parece que tiene propiedades curativas. Así es. Sí. Esto creo que lo aprendieron de los originarios, y sirve para curar problemas renales y digestivos. Ujú. Tiene Y- muchas propiedades, sí. Y obtuvieron el tercer premio, cosa Mirá qué que bueno. en estas épocas complicadas para la docencia creo que es un galardón interesante y digno de recordar. Te agrego algo más. ¿Esos chicos sabes de dónde son? No. De Gobernador Gregores. Ah, sí, a eso me refería. a Está bien. Gregores, sí, de sí. Gobernador Gregores Sí, son sí. esos chicos. Creo que de la escuela agraria, agropecuaria, Claro. de Gobernador Gregores. Sí. Les dejo un desafío. A ver, contanos. Hasta que termine el programa. Respecto a nuestro conocimiento de la historia del territorio. ¿Quién fue el predecesor de Juan Manuel Gregores como Ujú. gobernador, y quién fue el sucesor de Juan Manuel Gregores como gobernador? Ujú. ¿Cómo se llamaban? Perfecto. El Desafío que predecesor. incluye el comandante, Dale. a los conductores del programa y demás, y Pero a los era- oyentes. Yo conocía una historia a modo de chiste, digamos, que Gregores en su recorrida de la provincia se sube a uno de estos aviones Ujú. y el piloto le iba explicando por dónde iban recorriendo, y en un momento Gregores dice, estamos volando a tanta altitud, era alto, ¿no? Claro. Y de repente descendían un poco, iban viendo, y Gregores dice, mire que yo sabía que nuestra provincia era grande, pero no sabía que era tan alta. Bueno, excelente. Marcelo, bueno, un placer escucharte. La historia, una clase de historia nos diste, de historia santacruceña. Es excelente. Muchos datos yo desconocía de Juan Manuel Gregores, realmente, y además, pero contado, sí. A ver, Sí. te contó una historia de cuando don Jorge Zepernik, posteriormente fue gobernador de Santa Cruz, le fue a pedir a Juan Manuel Gregores, en funciones, que quería hacer el servicio militar. Te Ahí lo ya está- contestó una de las premisas, entonces. No, digo, después, mucho después fue este gobernador Zepernik, don Jorge Zepernik. Así que bueno, excelente, Marcelo, escucharte, un placer, como siempre. Dale, acá les dejo el nombre del Dale. antecesor A ver si alguien lo adivina, nos escriben y al- 1551-6051. al sucesor. Perfecto. Dale, genial. Entonces, Vamos a tener acá hasta el el- mediodía, tienen para participar. Dale. El predecesor de Juan Manuel Gregores y el sucesor en la Me olvidé de gobernación. traer facturas de premio. Pero Bueno, eso lo dejamos se las debo. para el viernes que viene. Marcelo, bueno, gracias. ¿Cómo sigue tu fin de semana? ¿Vas a estar acá? Sí. Ya me estoy volviendo. Te está haciendo al campo. Ah, qué vida la tuya, ¿eh? Gracias, Marcelo. Escuché tu pronóstico, vamos a ver si le acertaste. Ah, bueno, contanos vos. Va a estar, sí, lleva rompevientos. Bueno, va a estar Gracias. fuertecito. Pero ya tenés lindo reparo vos ahí en la mesita. En la Sí, mesita hay esa, una pero- alameda importante de muchos años. Bueno, y va a haber bastante actividad este fin de semana allá en la zona del Calafate. Hay carreras, creo. El Rally de los Glaciares, Ajá. octava edición este fin de semana, y el fin de semana que viene el turismo nacional por primera vez en el Calafate. Gracias, Marcelo. Adiós, Un hasta la placer semana escuchar. que viene. Y gracias por la clase.
Maestro. Bien, Marcelo Zepernik que pasó por aquí por la otra gestión, nuestro artista exclusivo, en este caso, dándonos una clase, ¿no? De quien fuera designado gobernador del territorio nacional de Santa Cruz entre 1932 y 1945, nada más y nada menos que Juan Manuel Gregores. 9 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Cortineamos un par de minutitos, ¿te parece, Brian? Y ya volvemos, ¿sí? Hermosa mañana, ¿verdad? Las 9 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Qué placer escucharlo a Marcelo, ¿no? Hablando de estos temas y además es casi la historia misma de la provincia de Santa Cruz contada en primera persona. Primera persona. Porque eso no creo que esté escrito en ningún lado. Sí. Que don Jorge Zepernik, por supuesto, le fue a pedir a don Juan Manuel Gregores, Nica, no sé si lo escuchaste, que quería hacer la colimba. Don Jorge Zepernik dice que por número bajo quedó executado, pero él quería hacerla. Yo me imaginaba saliendo de la fosa, viste, con el típico, Claro. la típica imagen del mecánico Tal limpiándose cual, sí, sí. las manos con un trapo. Y claro, ¿y qué le dijeron? No, si el gobernador está metido ahí abajo de la fosa, está el gobernador Gregores reparando un camión, ahí está engrasando ahí el camión, Claro. así que ahí abajo de la fosa está. Mirá vos, mirá que Qué lejos hemos quedado, ¿no? En el tiempo, ¿no? no, pero digo, fíjate qué Sí. foto, don Jorge Zepernik y don Juan Manuel Gregores, Sí. la historia misma de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Digo, cómo en los ojos y la memoria, ¿no? de Marcelo, cómo han cambiado mucho, cómo habrán ido cambiando muchos panoramas, muchas postales, ¿no? A lo largo de los años, no solo en la ciudad, sino en la recorrida que hace habitual desde su campo hasta la ciudad, ¿no? Porque obviamente hay entornos naturales que se sostienen, pero
toda la fisonomía del lugar va cambiando, La ruta, las por ejemplo. ciudades, Sí, claro, todo. claramente. Bueno, los modos, ¿no? Él contaba que cuando era chico iba a caballo un par de horas hasta el destacamento, que hoy imagino que tiene wifi, se conecta de esa manera. Claro, en mandar el, en el campo, sí, sí, oficial de sí. Chasqui. Sí, sí, sí. Claro. Sí, Imagínate, sí, tal hoy cual. tenés un WhatsApp y Ujú. o llamás. De alguna manera, imagino que le generará nostalgia, pero toda esta cuestión de repasarlo y de dejar este testimonio está buenísimo para los que... De hecho, dejó acá los dos nombres anotados del predecesor y el sucesor de Gregores. Ninguno de los dos apellidos ni siquiera me suena, imagínate Sabés que a mí tampoco, lo pues yo- descontextualizado que estoy. Porque dejó esta consigna, ¿no? Bueno, después de hablar de don Juan Manuel Gregores, dijo, bueno, tarea para los oyentes. Díganme quién es el predecesor y el sucesor de Gregores. Así que, y dejó las respuestas también. Yo acá ya lo tengo, no es tan difícil de No, pero la investigar. verdad son nombres que... Pero sabés que los nombres no los tengo para nada. Los apellidos, Los apellidos. Los apellidos. Sí. ¿Mm? Pero a ver si hay algún memorioso, algún estudioso de la historia que nos escriba y nos avise qué onda, si sabe quién fueron el antecesor y el sucesor de Juan Manuel Gregores como gobernador de nuestra provincia. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes quienes hacen posible que estemos al aire de lunes a viernes aquí en Radio Nuevo Día. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Cabañas del Titán están allí en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertadores, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Y hay promociones especiales para estos próximos fines de semana. El que ya prácticamente estamos viendo, y para el fin de semana que viene, por el que hay actividad tuerca en el Calafate. Así que llama al 2966 74 62 19 y fíjate, contratá la promoción que más te favorezca. Si querés ir vos con tu familia, con tu grupo de amigos, con tus grupos del taller, tenés la posibilidad de alquilar en Cabañas del Titán y si no, una habitación en el Hostel Titán. Y a propósito del Calafate, tenemos esta invitación para el próximo fin de semana. Llega a El Calafate el turismo nacional. 14 y 15 de octubre. Viví la categoría más atrapante y federal del país en un lugar único. El Calafate te espera. Dale. También agradecemos a IB Servicios, quienes realizan controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recuerda que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, todo realizado con productos aprobados por la ANMAT para la cadena alimenticia. Desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos, por supuesto, emite el certificado de trabajo.
llama para solicitar estos servicios al 2966-219109 o 2966-414112. Incluimos a esta mesa a Nica Mancilla. ¿Cómo estás, Nica? ¿Todo bien? Todo bien, gracias Claudio, acá estamos. Buenos días del caso también, al señor Brian Álvarez en la técnica, a Julián ahí en el soporte tecnológico. Le mandamos un saludo a Luis que Sí. ya está participando, pero no adivinó. No me digas. No, dice que no valga googlear, obvio, pero no lo puedo constatar yo. Y sí, Luis, mandate en Google, es difícil. Sí. Ni yo lo... No, es muy difícil. O Sí. sea, yo creo que nadie tiene... ¿Conocimiento? No. Alguien lo tendrá, pero mirá, Claudia Rataro, nuestra compañera. Gracias Marcelo Zepernik, ahora sé quién es la de la esquina de mi casa. Ella vive en Francisco Mulé y Valentina Guirao de Tiscornia. Ajá, Mirá mira vos, vos. la Tiene- profesora de La Marcelo. profesora, sí. tiene nombre De docente. una calle, mirá Sí. vos, claro, porque hizo referencia también a un Sí. par de anécdotas personales, Marcelo, que Sí. vinculaban indirectamente al gobernador Gregores, ¿no? Mirá vos. Así que bueno, sigan participando. La consigna es esta, la que nos dejó Marcelo, predecesor y sucesor del gobernador Juan Manuel Gregores. Como para situarlo, recordemos que empezó su mandato en 1932 y lo culminó en 1945. Con la llegada del peronismo. Del peronismo. Sí. Ah, porque era capitán de navío. Claro, exactamente. Y fue 13 años gobernador de la provincia de Santa Cruz, en épocas en que era territorio, ¿no? Territorio, Lo- exacto. lo- Hasta el 57 creo que Santa Cruz dejó de ser provincia y pasó a ser territorio. Ujú. Desconocía bueno, el mandato el más extenso, cargo de la gobernación, fue el de él, ¿no? Claro, 13 años. 13 porque eso años. se designaba a nivel nacional, ¿no? Quienes Claro. estaban Sí, a nivel nacional. Creo que, bueno, la última provincia que dejó de ser territorio fue en los 90, Tierra del Fuego. Claro. Y anteriormente había sido, no sé si fue Santa Cruz, Formosa y Chaco, que Exactamente. fue una seguidilla de provincias y Exactamente. Misiones. Ujú. Exactamente, fueron 5 los distritos. Sí. Nos comentó Marcelo recién. Ah, mirá. Sí. Tal No, cual. no lo venía escuchando, venía preocupado en otro ministerio que no me atropelle un auto. Cruzó hace más. No. ¿Vos podés creer ¿Qué pasó? que hay gente que sea tan boba? Vos ibas cruzando Sí. la calle y uno que doblaba. No. Cerca ahí del Poplar. Ajá. Está el semáforo que te marca la figurita blanca. Al peatón. Camine Para o- que no, cruce. Sí, ¿y? Voy cruzando y se me venía, che. Ah. Pero me frenó acá. Le dije, tu papá, tu mamá Sí, son sí, muy sí, buena sí. gente. Sí. Apurado porque iba a unos metros más, cruzaba Estrada por Mariano Moreno y estaba el colegio Poplar. Claro. Ahí se bajó el Gil No. a dejar a la nena, mirá. No. Pero no respetan en esa. Claro. Tiene que estar el agente de tránsito. Está Sí. el agente de tránsito, son todos lori ingleses. No sé, yo lo he visto igual la tránsito, está enfrente de tránsito de ahí. Sí. Muchas veces la gente en doble, triple fila No, se baja. estacionan en doble fila, pero no que se te van a pasar la línea cebrada. Ujú. En todo, acá igual lo mismo. Sí. No, sí, hay algunas costumbres, Sí. ¿viste? Vos tenés que hacerlo más fluido. Más Hay gente fluido. que estaciona enfrente de la escuela, se baja a dejar al chico, Sí. lo acompaña hasta la puerta o adentro, vuelve al auto y dejaste Como 14 años el pibe, ya sabe caminar. Claro, los dejaste esperando. A ver, está permitido, por supuesto, detenerse, que se baje el Sí. chico y que siga, pero no estacionarse y dejar tu auto estacionado ahí. Porque, Claro. Lo ideal es esto, bueno, estacionar lejos, 1 o 2 cuadras y lo se vas caminando, Sí. como hago yo. Sí, mucha gente hace eso, ¿no? Ojo. No Pero sé. Sí, cuando está lindo, sí, cuando está frío se entiende Sí. que lo quieras dejarlo más cerca de la puerta, Sí. pero bueno. O si no, los colegios tendrían que tener una entrada así con auto. Claro, sí, de autopista. Claro, ese un pase y sigue. estacionamiento, Un pase y claro. siga. Ujú. Tipo Yo, por Fórmula 1, eso, una yo acá clase. tuve que dejar de ir a la escuela porque no tenía ni helipuerto las escuelas de acá de Gallego. Ah, mirá. Saludos para Cacho Álvarez que está escuchando. Claro, Ese cachito. Dice, en esa época pasaba que podían estar medio año a cargo a veces y después llegaba otro hasta que dejó de ser territorio, claro, era como claro.
Designados. Designados, sí, por el gobierno Eran nacional. impuestos, claro, por el gobierno nacional. Hablando de los gobernadores de aquel entonces. Claro, no sabía de tantos años Juan Manuel Gregorio. Fue un impulsor que se haga la Casa de Gobierno, entre otros edificios. Mucha visión, ¿no? De desarrollo, por lo que todo lo que contaba. El edificio... En materia de comunicaciones. En materia de dice que comunicaciones, también. sí. El edificio viejo de la estructura de la entrada de lo que era el ex hospital antiguo y ahora complejo cultural, Ajá. la fachada esa, También. igual fue hecho en gobierno de Juan Manuel Gregorio. Y el dato que nos dejó también, estamos como reiterando lo Sí. el Correo Argentino. Claro. O sea, las Sí, instalaciones del actual Correo Argentino, Sí, iniciativa de él. claro. Y destacábamos esto, ¿no? Lo que eran las construcciones de antaño, de esas épocas que aún permanecen tal cual, ¿no? Y las comparábamos, Marcelo, con las obras de Austral Construcción. Vaya Por diferencia, ejemplo, ¿no? con las rutas de la empresa Austral Construcciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, Ah, y los edificios, bueno, los también. edificios públicos que se hacen hoy, que son le pegaba una patada y lo tira completo al edificio, ¿no? Porque son todo de material ligero. Casi de etcétera, cartón, etcétera. Sí, todo de, ¿cómo se llama? Shading. Shading, Claro. la Fading cobertura de es el afuera. revestimiento. Ah, es de afuera. afuera, claro. Construcción de seco, de todo de... Framing. Claro. Sí, o Durlock, que uno le dice. Sí. Claro. Es todo bloque o ladrillo. Necesito sacarme una duda, pues ya nos sacamos la duda con Brian. ¿Estuviste anoche tirando cuernitos en contra de Boca para que no consiga la séptima? Falta todavía, Falta un partido, sí. claro. No, ni lo vi el partido. ¿No? Ah, ¿no lo viste? Un poquito. No, tenías cosas Hay que ser sincero. A ver. Hay que ser sincero. Yo no soy independiente. ¿Qué viste? ¿El bailarlo? No, se me pasa a ver una película. Ah, mirá. Yo sí O sea que no te interesa si Boca gana la séptima o no. Me interesa que sigamos por la buena senda con Carlitos Tevez. Sí. Y ojo la Copa de la Liga, El resto. Y sí, hijo, Así que son indiferentes a si Indiferente. Boca gana o no la séptima. indiferente. Bueno, ¿qué vamos a tener? La continuidad de la mañana de Radio Nuevo Día, ¿tenemos algo previsto? Sí, mira, acá nos están escribiendo mucho por... estás cagado, Nica, dice Beto, sí, no, sin dar demasiada vuelta. Aflojar con las indirectas, Beto. Claro. El Tribunal de Cuentas, los trabajadores y trabajadoras, el otro día Cari estuvo charlando con ellas, van a estar manifestándose nuevamente porque hubo una propuesta por parte de Carlos Ramos, que es quien está a cargo, digamos, Sí. del tribunal, que consideraron insuficiente. Propuso aumentar el coeficiente 2.26, que es un valor fijo. Sí. El valor de este coeficiente es de 25.500 pesos. Y la propuesta fue incrementarlo, no nos cuentan a cuánto, pero fue rechazada. Dicen que los jefes solamente recibieron aumento Claro. en el cambio de la orgánica, pero que los laburantes no. Y es por eso que se van a estar manifestando hoy nuevamente acá en España. Ese era el reclamo puntual, ¿no? Han visto cómo se han acomodado jefes Ellos, y de ahí sí, para arriba ellos, no. los trabajadores como siempre. Entonces Sí. muy bueno que Salgan, visibilicen de Estado. exactamente, que reclamen, no está para nada mal. Así que sí que continúen con las medidas. Hoy a las 11, sí, van a A las estar 11. manifestándose. Perfecto. Me llega Así que- otra novedad A ver, del caso Padrón. mirá vos. Sí. El juez Lerena estaría como subrogante legal en el juzgado de recursos. Claro, eso es lo que señalaba en un principio la defensa de Mariana Barbita, la defensa de Sofía Ávila en realidad, que es la causante que señala, Lerena estaba en un juzgado de minería, en un juzgado Ajá. civil, y señalaban que no podía entender esta causa porque venía de un ámbito Claro, pero era totalmente de distinto, la pero Rama de es- Justicia. es en definitiva el que está a cargo y que dictó, por ejemplo, que se la liberara a la única acusada por el asesinato de este hombre y es justamente el que está entendiendo la causa hoy por hoy.
Chicos, hablando un poquito de política, Sí. ayer fui a hacer la cobertura de... Presentación de los candidatos a concejal de espacio de Daniel Álvarez, ¿no? Exactamente, sí, en realidad la lista de Pedro Bringas, ¿no? Ah, Que la lista de encabeza- Pedro Bringas. Ajá. Fue en Pedro Liberia, ¿no? Claro, por Santa Cruz, así se denomina Ujú. el sublema, que obviamente, pero bueno, es una de las listas que promueve la postulación a la intendencia de José Daniel Álvarez. Siempre me olvida el primer nombre, es José. Sí, José. Mucha gente Ajá. realmente propia del espacio de Pedro Bringas. Roxana Agulló lo Sí. secunda a Pedro Bringas. Estuvo, por supuesto, José Daniel Álvarez, estuvieron hablando. Y también estuvo presente el vicegobernador electo Fabián Leguizamón. Claro, porque el sublema de hecho es de Soluciones, ¿no? Claro. Que ahora, no, en realidad ahora me lo explicaba el propio Leguizamón. En realidad Soluciones no fue aceptado por la justicia electoral, pero quedó como una suerte de Sí, es Logan. palabra Ajá. que identifica el espacio. Como un eslogan. Sí, el eslogan entiendo que es más una frase. frase, Esta, sí, claro, sí, sí. esta es una palabra que identifica el espacio. Soluciones. Pero el sublema se llama Por Río Gallegos. Ahí va. Y están dentro de, por supuesto, del lema Por Santa Cruz, por supuesto. Pero bueno, durísimos los discursos porque hablaron los 5 que encabezaban la mesa principal, Sí. el doctor Guillermo Basualto, ¿no? Sí. También Veterinario. Médico veterinario, veterinario. claro. Roxana Agulló, Sí. Pedro Bringas, José Daniel Álvarez y Fabián Leguizamón. En ese orden hicieron uso de la palabra. Bueno, Muy radical, ¿no? La eh, mesa. no, pero ¿No? Daniel Álvarez es No, viene pero del digo, peronismo. Sí, y Roxana Bringas. Agulló también. Agulló y Pero Leguizamón. Roxana Agulló es más identificada, siempre ha estado con el peronismo. Claro, sí, es Ajá. más, viene más Sí. de raigambre peronista. Peronista, claro, Ajá. sí. Pero bueno, los discursos, más que nada el de Leguizamón, durísimo con el intendente, Pablo Grasso. Sí, siempre duro. tuvieron diferencias. Muy duro. Igual. Pero yo me imaginaba, a ver, dijo entre otras cosas, Pablo Grasso se llevó todo para su casa. Porque hoy vemos la casa que tiene. Se llevó todo para su casa e incluso ahora se está llevando hasta el asfalto para su casa. Claro. Gestionó solo para él y para sus amigos. No, durísimo. Y yo me imaginaba este escenario, ¿no? 2023, 2027, ponele que Grasso sea reelecto como intendente. Sí, la va a tener que aguantar en el córner. Claro, Leguizamón ya es vicegobernador Sí. Ujú. electo de la provincia de Santa Cruz y me imaginaba esos roles, ¿no? Muy buena Eh, esa. La verdad que- Esa convivencia, porque después de lo que uno ha escuchado, Sí. digo, ¿cómo se va a convivir? Claro, lo que Grasso acá lo dijo después de las elecciones, dijo, lo que tienen que entender ellos es que ya son un gobierno electo. Hay Ujú. cuestiones que ya no pasan por lo verbal o la denuncia solamente, sino Claro. que son acciones políticas y que en tal caso deben ser, Claro. si es que algo pasó de todo lo que dicen, acciones judiciales. Claro. Pero ya no de la boca para afuera. Claro, porque ya es gobernador, ya es vicegobernador electo. Claro, claro. Ya entiéndase que no es un candidato que, a ver, entendemos que quiere potenciar a José Daniel Álvarez para que llegue a la intendencia. Pero bueno, está diciendo cosas durísimas del intendente de Río Sí. Gallegos. A Sí, ver, y que deberían denunciarse. Claro, Denunciarse ya lo por- hizo Vidal también. Deberían Él pasó a la denunciarse, elección. digo, donde corresponda. Claramente, Claro. claramente. Y también como una muestra de una señal a la comunidad, a las comunidades, de decir, nosotros dijimos que acá estaba pasando esto, acá lo denunciamos y ahora la justicia debe hacer. ¿Por qué? Porque si no, es siempre el mismo circo. Nos denunciaba como Claro. que yo diga, no, porque vos, pichón, vos tal cosa, y vos me decís a mí y estamos todo el día como los perros atrás de la reja, ladrando, y cuando Sí, nos sí. corren la reja, Claro, no quiero decir nos olemos el culo. Sí, porque sí. no- son un pequiné. sí, nos amansamos. Claro. Entonces, debe haber ahí una Sí. acción concreta. Es cierto eso. Hablábamos ayer con José Espinosa, un colega a la tarde, en Fuera de Contexto, de Caleta Olivia, y él señalaba que le llamaba la atención que allá en Caleta tienen muchos candidatos a intendente por Santa Cruz y que ninguno ha tenido, digamos, la bendición o el acompañamiento o una foto o
un acto del propio Vidal. Nosotros le explicamos que acá tampoco sucedió lo Hasta mismo. ahora, sí. Pero bueno, esto que nos contás, que lo tiene por lo menos a Leguizamón presente, es ahí una señal de apoyo. La última semana entiendo que el gobernador electo se va a dedicar a la campaña. Sí. La campaña de sus candidatos a intendentes, potenciando Río Gallegos, Caleta Olivia. De hecho, el propio Leguizamón nos comentaba que ya tiene previsto ir a la Cuenca Minera en los próximos días para potenciar las candidaturas de sus postulantes allí, y después se va a instalar, ¿sabes dónde? 3 días en Comandante Luis Piedrabuena. Mira. De hecho, estaba presente en el acto la joven que se postula como candidata a intendenta por el espacio, o una. Sí, también está Adrián Suárez es, que es concejal actualmente. Ajá. El otro día creo que estaba hablando con Betty y con Claudia, que él también tiene la intención de ser. Se va a instalar en Piedrabuena por 3 días, como para ponerse al hombro, ¿no? Y darles el apoyo directo como vicegobernador, y que el respaldo del gobernador, por supuesto, a los candidatos de Piedrabuena. Pero la semana que viene, la última semana, ya se van o los últimos 10 días, ¿cuánto faltan? 2 semanas, ¿verdad? Faltan 16 días. Sí, 2 semanas, un poquito más. 2 semanas. Sí, ya dentro de 2 semanas, dentro de 14 días, ya no vamos a poder estar hablando de elecciones, ya estaremos en veda. Claro, exactamente. Ya un viernes, dentro de 2 semanas, estaremos en Pero veda. sí, Dice Claudita que Leguizamón, de hecho, es de Piedrabuena. ¿Ah, es de Piedrabuena? Sí, Ajá. dice que su familia vive allí. No sé cómo lo perciben ustedes, pero me parece que en esta campaña local, la intendente José Daniel Álvarez, que era una persona que yo, hasta que no fue candidato a diputado por No lo municipio, conocía, no sí. lo conocía, pero no por desmerecer, no sabía quién era, no lo había visto en mi vida, no lo había escuchado en mi vida, y creo que ahora en este laburo de campaña ha tomado, ¿no?, un poco más de entidad su nombre. Bueno, YouTube lo ayudó un montón, ¿no? Pero se ha potenciado, digamos, se ha encargado de él, laburando con su gente, de alguna manera potenciar su propuesta. Cómo se ha instalado ya el nombre, la imagen de él. ¿En detrimento? Lo que le depara un futuro promisorio. Digo, gane o no la intendencia de Río Gallegos, Claro, ya la gente de Gallegos sabe quién es José Daniel Álvarez. Sí. Y la figura que puede llegar a tener. Supongamos que Grasso sea reelecto. Sí. Seguramente va a tener un rol fundamental en el gobierno de Vidal, José Daniel Álvarez, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, si llega a hacer las cosas bien, se avisora muy buen postulante para elecciones venideras. Venideras, exacto. Sí, yo también, mucha gente, perdón, Nica, mucha gente me dice esto mismo que me está diciendo Juli, trabajadores comunes, no lo conocía, y sorprendidos también por la dialéctica. ¿Dónde estaba este pibe? Por la Que no lo dialéctica conocía, que tiene, por el discurso. Claro, yo lo conocía a Daniel porque, la verdad, somos amigos de chiquititos. Ah, mirá vos. Sí. Su madre es de Perito, yo Ajá. soy de allá, entonces desde muy chiquititos que somos amigos. Pero lo conocía solamente por eso a Daniel. Tal vez sea una percepción mía, pero por contrapartida, el crecimiento de la figura de instalarse en la ciudad capital para ser candidato a intendente de José Daniel Álvarez, en crecimiento, pero llamativamente la figura del doctor Varela no ha trascendido más. En absoluto. Hay un silencio estampa de... Se resiste mucho a la exposición, pero no solo mediática. Es muy difícil contactarlo para hacerle una entrevista. Se ve que... Además tiene muchos recursos él para defenderse. En principio uno no lo va a atacar. Y tiene cosas buenas para mostrar. Sí, pero llamativamente eso me sorprende. Y esperá que ahora te voy a dar un ejemplo más puntual. Pero digo, no solo se nos complica a nosotros los periodistas poder traerlo y escucharlo, insisto con esto, uno lo invita no para bardearlo, para apuntarlo, para... No, en absoluto. Sino para escuchar sus ideas, ¿no? Como lo hacemos con cada uno de los candidatos. Pero sí, se nos complica mucho. Pero bueno, ¿sabes a quién se les complicó también? Y esto me lo contó el propio referente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos, que organizaron estas últimas 2 jornadas, miércoles y viernes, este encuentro con candidatos a intendentes de Río Gallegos, con muy buena participación
creo que fueron 17 en total los que fueron a exponer, y a exponer sobre un tema puntual. No era un debate, no iban a ser cuestionados absolutamente por nadie, sino expresarse ¿Qué tenían para ofrecer al sector? ante un público del sector. Claro. Exactamente. Turismo y gastronomía, Gastronomía. eso. Y no estaban muy contentos con el doctor Varela porque ni siquiera le respondió los mensajes de las invitaciones. Enviamos invitaciones a todo el mundo, algunos enseguida respondieron, pero el doctor Valera, me lo dijo el presidente de la asociación, Sí, Ricardo López, Ricardo López, sí. Mirá vos. que llamó la atención. Sí, Y yo le conté esta claramente. experiencia también, digo, ¿sabés lo que nos cuesta a nosotros periodistas? A ver, que no le favorece. Y uno piensa, uno va más allá. En principio esta situación, a ver, hotel, nada, nada del otro mundo, ¿no? Imagínate un debate. Digo, imagínatelo siendo intendente. Si te cuesta contactarlo y coordinar una entrevista siendo candidato donde él tiene que Claro. salir a buscar espacios para promover su candidatura. Imagínate pedir una audiencia. Imagínate el día que se llega a ser intendente, o sea, no le favorece en absoluto. Iba a tener más Nada. filtros que Fran. Por eso te digo, y con estos ejemplos, Nica, que coincido absolutamente. Sí. ¿Mm? Acá Como ha crecido Daniel Álvarez, Sí. yo creo que hoy es el referente Sí, sí, sí. de por Santa Cruz como candidato a intendente aquí en Río Gallegos, creo que es él. Sí. Aunque Varela ganó en las elecciones como candidato a diputado por pueblo, le ganó a Daniel Álvarez. Ujú. Están los dos dentro del mismo espacio, recordemos, Sí. pero ahora me parece que se va a invertir la situación, me parece. Ujú. Así que Tendrá bueno, que ver con lo que se rumorea también, que él ya tiene de alguna manera un puesto asegurado Una en cartera el de salud. gabinete. Claro, claro, porque es lo que se habla, Sí. no vamos a desconocer que el Sí. doctor Varela Ujú. señalan un número puesto dentro de lo que sería el Ministerio de Salud. es muy probable que haya prestado su nombre, decís vos, como para... Claro, como para Sumar, potenciar claro. el frente, pero ella a sabiendas de que tiene el lugar designado. Pero bueno, eso no quita tampoco que tendría No, que claro. exponerse más, Claro, claro. mostrarse más, ¿no? Sí. Pero sí, claro, puede Con ser que YouTube sea no total- alcanza. Con YouTube no alcanza. No. Al contrario. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos traer. Ojalá. Si lo ojalá. podemos traer para... A ver, es un espacio que le sirve a los candidatos. en Están las realidad. puertas abiertas. Tal cual. Ayer teníamos unas chanzas por el grupo de WhatsApp, Sí. nuestro grupo interno, referido a las pintadas, ¿no? de muros. Ah, sí, Y sí. los retratos y figuras de los candidatos. Vos sabés que me olvidé, porque justo no tomé por esa calle hoy, de sacar la foto del candidato de Pablo Grasso a concejal. Estamos hablando del actual concejal Fur. Y la foto de... No, yo vi una de Fur que me imagino que no está terminado. sobre la calle Pasteur. No sé qué calle era. Porque le hicieron, me parece que el mismo... para allá, en una Ah. esquina. Me parece que es el mismo dibujante. O tiene algo con la cultura oriental. Porque le hace los ojos medio chiquitos. A todos. A Martín Chávez no sabía si era Martín Chávez. Muchos decían que era Maldonado. Che, decí que abajo le pone fulano tal. Porque... Claro. Igual, viste que esas figuras, los stencils, Se llama esa figura. claro, esa técnica de Sí. pintado. A mí, yo históricamente la asocié con figuras trascendentes de Sí. la política, incluso internacional, Sí, ¿no? sí, sí. Uno está acostumbrado a ver, Mandela. claro, Nelson Mandela, Guacheo, sí. el indio, ponerle pintado por ahí. Yo el día Pero que a vi, Leonardo, no, yo me voy un poco más atrás. Yo el día que lo vi, en 25 de mayo está el bazar, está el Ministerio de Economía, el bazar, y hay un al lado un baldío. La de Harold Y hay Bark, una pared. sí. Y hay una de Harold Bark, y cuando vi ese stencil, dije, bueno, ya esto perdió el valor simbólico que tenía, Vos ya viste, no son figuras. Hablando de stencil, la Cunfi Quirós, la biblioteca Cunfi Quirós,
No sé si han ido. No pasó No, cerca hace por mucho ahora. que no Bueno, pasa. guarda que se está metiendo con mi patrimonio Bueno, familiar. por eso te digo, dentro de uno de los paredones, una de las medianeras en Sí. realidad. ¿no? Ah, la que media con el Belén. No sabes, todos escritores, creo que está Sábato, Ajá. Pablo Neruda, Borges, todos escritores. Un capo el pibe que ha hecho eso. Mirá. Y yo vi cuando estaba iniciando la de Pablo Neruda. Insisto, no se ven de afuera porque están en la medianera. Ah, qué macana. Hay que entrar. El que estaba haciendo, cuando estaba empezando con la de Pablo Neruda, 4 o 5 líneas en el papel antes de empezar a pintarla, Sí. en la pared, 4 o 5 líneas con lápiz, ya te das cuenta que era Neruda. Mira. Una Una belleza calidad. realmente, una calidad Claro. tremendo. Sí, sí. No se pierdan Mirá. a recorrer. Voy a ir a patrimonio, ver ¿verdad? al homenaje a mi tío. El único que debe saber el acertijo de los gobernadores debe ser Pablo Bicher, dice un oyente. Así que Sí, seguramente. Así que bueno, habilitamos el Google. Sí. Habilitamos el Google. Antecesor y predecesor de que fuera gobernador del territorio de Santa Cruz, Juan Manuel Gregoris. ¿Quién estuvo antes y quién estuvo después de Juan Manuel Gregoris? Exactamente. Y para contextualizar, de 1932 a 1945 duró su mandato. ¿Mm? Lo liberamos, maestro. Bueno, chicos, gracias. 9 de la mañana, 41 minutos. Si el comandante me autoriza, voy a proceder a retirarme. ¿Puedo? No hay problema. Muchas gracias, comandante. Gracias. Buen fin de semana. Seguimos atentos a la continuidad de la radio. Arriba al día se vienen. Gracias, Juli. ¿Qué va a cocinar hoy? Tenía pensado, tengo un pedacito de carne que me quedo, voy a ver qué. Claro, ¿sabe qué? Hay una salsita, medio rápido. Antes que esté terminando el pase, Sí. usted tiene que dar una receta, una sugerencia a Dale. a aquel hombre, a aquella mujer que esté por preparar algo. Dale, lo que quieras, cuando quieras. Gracias, chicos, buen fin de semana. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes a las 8 de la mañana en Otra Gestión. Gracias. Y el domingo tenemos el debate, no se olviden. Ah, sí, Presidencial. en la UBA. El segundo debate en la UBA, tal cual. Dice que Patricia Burri no iría. Por la uva, por el tema de la uva. La tienen alejada de la uva. Chao, buen fin de semana. ¿Y dónde quedó ahora? En cada nota y en cada verso, Disolviendo la nostalgia que nunca llegó. el rock nacional argentino es un canto a la libertad, la autenticidad y la pasión desbordante. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. El viernes de primavera 2023 se siente así en esta temporada. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Una muy mala jornada, realmente. Es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Siempre estuvimos al aire, claro que sí.
Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí? Yo venía, pelotudo. ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pusteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya está, ya lo resolvimos. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan